Bueno, vamos a empezar con una oración para poder dar inicio a nuestro estudio devocional de esta mañana. Oremos. Bendito Padre nuestro Dios, es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos dirigimos a ti. Con la seguridad, oh bendito Padre, de que tú en esta hora estás escuchando nuestra oración. Has escuchado cada petición que se ha elevado a ti en el nombre de Jesús. Queremos rogarte, oh Dios, que conforme a nuestras necesidades, tú puedas hablar directamente a nuestros corazones. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querida familia, durante esta semana vamos a estar tocando una serie de temas que yo creo muy importantes, que nosotros meditemos y atesoremos cada uno de estos principios en nuestro corazón. Eh, En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, estableció dos instituciones importantes. Una de ellas la conocemos como la institución del sábado. Fue establecida en el mismo principio, un día especial de Dios para los hombres, pero también establece la familia. Encontramos desde un principio que Dios es un Dios que no le gusta la soledad. Incluso cuando Dios crea a su hijo Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, en la mente del hombre, ya desde que nace, Dios ha colocado en su corazón el anhelo de formar un hogar, ¿sí? Ya que los hogares surgieron en el corazón de Dios. Los hogares vienen como fruto de algo que estuvo en la mente de Dios como un regalo para los seres humanos. Dice que Dios creó todo bueno en gran manera y entre las cosas que Dios creó el hogar. Ahora, yo recuerdo en la universidad una profesora decía, eh, no todo el mundo puede tener una casa, pero no todo el mundo puede tener un hogar o no todo el mundo tiene un hogar, ya que muchas veces existen numerosas familias, pero que no conforman un hogar. Entonces, en esta hora nosotros vamos a mirar algunos principios según lo que es un hogar fundado según los principios de Dios. O sea, lo que es un hogar conforme al corazón de Dios. Y vamos a partir desde la idea de que existen dos tipos de hogares. En primer lugar, tenemos un hogar que surge en el corazón de Dios y hay un manual que nos enseña cuáles son los principios que deben regir este hogar, pero también existe un modelo de hogar alejado del plan original de Dios. Recordemos que nos encontramos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice la escritura, el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, la escritura me presenta que el enemigo de Dios vino con la finalidad de destruir lo que Dios creó, de quitar vida a aquello que Dios dijo que era bueno en gran manera y de robar aquello que Dios le obsequió al hombre. Y entre las cosas que Dios nos regaló en el principio fue un hogar, fue tener una familia, ¿sí? Y esa familia se nos ha sido dada para que nosotros luchemos por ella, la guardemos y trabajemos por ella. Sin embargo, Satanás está empeñado en destruir lo que Dios ha creado. Por lo tanto, Satanás siempre ha utilizado el método de falsificar lo que Dios ha creado, pero falsificarlo de tal manera de destruir la imagen de Dios, de aquello que fue creado con la finalidad de traer felicidad, traer paz al corazón de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que Dios establece un hogar en el Edén. Vemos que ese hogar normalmente debería estar integrado como cabezas de ese hogar por un padre y una madre.
está establecido está en el fundamento de un matrimonio, según el corazón de Dios, que está constituido por un hombre y una mujer. Ahora, luego de la entrada del pecado, Satanás ha tratado de derribar todo lo que Dios ha creado. Por lo tanto, él lucha en contra de cada matrimonio, lucha en contra de cada hogar, porque Satanás sabe que un hogar constituido según el pensamiento de Dios es un hogar que va a resplandecer en el mundo y la gente va a contemplar la gloria de Dios. Por lo tanto, él trata de entrar a las casas con la finalidad de destruir aquello que Dios está edificando. Ahora, en este momento estamos hablando también a personas que quizás no tienen un hogar conforme al plan ideal. Sin embargo, no quiere decir que son hogares que no cuentan con la presencia de Dios. También existe un modelo de hogar compuesto simplemente por una de las partes, es conocido como un hogar monoparental, donde el padre es el que se encarga de criar a la familia o la madre es la que se encarga de llevar las riendas del hogar. Sin embargo, aunque existen diferentes tipos de hogares, hay solamente dos modelos, el modelo bíblico y el modelo según el mundo. Y el modelo bíblico, aunque quizás no esté compuesto por un padre y una madre, puede existir el modelo bíblico guiado por una madre o guiado solamente por un padre, o quizás hay veces que los abuelos vienen siendo las cabezas de ese hogar porque están ausentes ambas partes y le toca criar a los niños solamente. Sin embargo, vamos a partir desde el punto de esos dos modelos, el modelo según el corazón de Dios y el modelo según lo que ha planteado el mundo. ¿Qué es un hogar? El espíritu de profecía dice que es el fundamento de la sociedad. Así que Satanás sabe que si él logra destruir los hogares, va a lograr destruir también la sociedad. Es interesante porque cuando nosotros leemos en el libro de Timoteo, acompáñame allí a la epístola de Timoteo y vamos a mirar allí un principio y una advertencia también para nuestros días. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, desleales, calumniadores, intemperantes, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Así que aquí se nos describe una condición de la sociedad en los últimos días. Dice, ten en cuenta cómo será la sociedad en los últimos días. Y todo esto viene como consecuencia de que Satanás ha logrado destruir el núcleo de la familia, ha logrado desintegrar los hogares de tal manera que los hombres son llevados a vivir una vida no conforme al corazón de Dios, sino conforme a las inclinaciones de este mundo. Por eso la importancia de que nosotros entendamos que la única forma de nosotros ser librados de este mundo y de las manos del enemigo de Dios es nosotros aferrándonos al poder de Dios. Entonces, según el libro de Efesios, capítulo 2, se nos menciona cuáles son esos dos modelos o cómo están guiados esos dos modelos de hogar. El que es guiado conforme al corazón de Dios y el que es guiado conforme a las corrientes de este mundo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Entonces, aquí me está mostrando la escritura que nosotros estuvimos en otro tiempo
no conforme a la dirección del Espíritu Santo, sino conforme a las corrientes de este mundo. Y las corrientes de este mundo dice que son guiadas por el príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir, en los dos modelos de hogares que estamos diciendo, puede haber el modelo según el corazón de Dios y el modelo según las corrientes de este mundo. Uno es guiado por el Espíritu Santo y el otro modelo es guiado por el príncipe de la potestad del aire. Y en esta hora nosotros vamos a determinar, según lo que vamos a leer en la palabra de Dios, si algunas de esas características se encuentran en mi hogar, se encuentran en mi familia, para que entonces nosotros, determinando si esto está, podamos decirle a nuestro Padre Dios que nos dé la ayuda para poder trabajar en favor de la construcción de nuestra casa, no según los principios de este mundo, sino según los principios establecidos por Dios en su santa palabra, porque todos nosotros queremos tener es un hogar conforme al corazón de Dios. Así que dice, entre ellos, versículo 3, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Por lo tanto, la escritura me presenta entonces que eh, el hogar, conforme a las corrientes de este mundo, es guiada según los deseos de la carne, ¿sí? Muy distinto al hogar conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, podamos preguntarnos, ¿cuáles son los deseos de la carne que se manifiestan en una casa que es conforme a las corrientes de este mundo? Para eso vamos allí a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y a partir de allí vamos a leer las características de una casa conforme a las corrientes de este mundo. Dice así, manifiestas son las obras de la carne, que son, número uno, adulterio. Quiere decir, una casa constituida según el modelo del mundo es una casa donde no hay temor de practicar la infidelidad, de practicar el adulterio, de practicar la fornicación, la inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto como ya en previene, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios me está dando un número de características que se manifiestan abiertamente en las casas o en los hogares que son guiados conforme a las corrientes de este mundo. Porque dice, las corrientes de este mundo son el impulso de los deseos de la carne y entre ellas nosotros encontramos este tipo de prácticas. Ahora usted puede decir, bueno, en mi casa no hay hechicería o tampoco hay eh, idolatría o en mi casa no hay borracheras. Bueno, pero no necesariamente para que mi casa sea conforme a las corrientes de este mundo, tienen que manifestarse todas las características. Basta con que una o dos de estas estén presentes en mi hogar para que yo me dé cuenta de que debo hacer algo porque hay alguien que está siendo introducido en nuestra casa para guiar nuestro hogar conforme a las corrientes de este mundo. Recuerda, nos encontramos en medio de un conflicto y es un conflicto espiritual. Es un conflicto que no es contra carne ni sangre. La lucha, hermano, la lucha, hermana, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tus padres. La lucha que el cristiano tiene en este momento es contra principados, potestades y autoridades, contra malos espíritus de los aires, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, los cuales quieren guiar el corazón de los hombres
a vivir conforme a las corrientes de este mundo. Entonces es una lucha espiritual en la que usted se encuentra. Por eso me alegra mucho que tengan esta iniciativa de iniciar el día orando, buscando la presencia de Dios, porque han reconocido la necesidad que tenemos los seres humanos de buscar la ayuda de Dios, porque no podemos por nuestra propia cuenta. Entonces, quien está impulsando los hogares a que hayan constantes luchas, constantes batallas, constantes conflictos, explosiones de iras, griterías, maledicencias, el que está impulsando que esto se desarrolle en los hogares para que no sean un hogar conforme al corazón de Dios, sino conforme al modelo que Satanás ha establecido, no es carne ni sangre, sino seres espirituales. Ahora, esto es una lucha en la que nosotros nos encontramos. Es una lucha, sin embargo, que yo decido quién va a tomar el control de mi casa. Son seres espirituales que pueden venir a morar en la casa y en el tema de mañana vamos a analizar ese punto. Cómo nosotros podemos atraer a nuestra casa estos seres espirituales que pueden destruir nuestra casa, pero también vamos a ver cómo podemos nosotros confrontar este tipo de situaciones para que el Espíritu Santo venga y establezca su bandera en nuestra casa. Entonces, aquí vemos algunas características que guían los hogares conforme a las corrientes de este mundo. ¿Sí? Y normalmente los celos, las explosiones de ira, las griterías, las malas palabras, estas cosas cuando se están manifestando dentro de la casa, tienen la finalidad de contristar al Espíritu Santo de Dios para que solamente en ese hogar more la presencia del príncipe de este mundo. Y si eso sucede, hermano, lo que no va a prevalecer en la casa es la paz, sino el espíritu que ha venido a robar la paz que Dios le ha concedido a aquellos que han creído en él. Ahora, a partir del verso 22, encontramos las virtudes que se desarrollan en un hogar conforme al corazón de Dios. Dice así, pero el fruto del Espíritu es amor. Así que lo principal que se desarrolla en un hogar cuando está siendo dirigido por el Espíritu Santo, dice, es el amor, es el gozo, es la paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, el dominio propio. Estas virtudes son conocidas como el fruto del Espíritu que se manifiesta en un hogar conforme al corazón de Dios. Sin embargo, para que el príncipe de la potestad del aire entre a mi casa o para que el Espíritu Santo entre a mi casa, yo debo empezar tomando una decisión. Por ejemplo, acompáñenme al libro del Génesis, en el capítulo 4, y vamos a encontrar unas palabras que Dios le dirige a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice así: si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Quiere decir, cada vez que se establece un hogar, cada vez que se establece una familia, cada vez que se establece un matrimonio, el enemigo queda a la puerta deseando entrar, deseando tomar el control y dominar esa casa. Porque aquí está diciendo, el pecado está a la puerta deseando dominarte. El pecado está tratando de esclavizar los hogares a andar conforme a las corrientes de este mundo. Está tratando de introducir en los hogares el adulterio, la idolatría, la hechicería. Está tratando de meter en los hogares las explosiones de ira, los celos, la envidia, las contiendas.
las malas palabras, está a la puerta, está acechando. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, y por ahí de paso les digo, me gusta usar mucho la Biblia para que no se duerman, sino que estén allí ocupaditos. Dice, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, es interesante que se presenta a Satanás como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Él no puede entrar, pero sí anda alrededor. Génesis 4:7 me dice, está a la puerta, deseando entrar para dominarte. Y cuando te domina, te esclaviza. Pero por otro lado, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, vamos a encontrar unas palabras bien interesantes también. Dice, hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Jesús también está a la puerta, deseando entrar, anhelando entrar para sembrar su fruto en el corazón de los hogares. Y ese fruto se va a manifestar a través de las virtudes que acabamos de leer en Gálatas 5, 22 y 23. Y el principal de las virtudes que se manifiesta cuando el fruto del Espíritu está en el centro de un hogar es el amor, es el gozo. Es el gozo a pesar de las aflicciones. Es el gozo a pesar de las tribulaciones. Es la paz, es la bondad, es la fidelidad, es la mansedumbre. Es esa facultad que el Espíritu Santo le otorga a los hombres para aprender a permanecer en silencio cuando la situación amerita. Es esa virtud que le da al hombre de retener sus palabras, que de no ser así van a herir a esa persona que es parte de mi hogar. Porque cuando usted está insultando, cuando usted está gritando, cuando usted está agrediendo a esa persona que vive con usted, usted está atacando a los miembros de su hogar. Pero su lucha no es contra él. Su lucha es contra ese ser espiritual que ya usted permitió que entrara a su casa a sembrar los deseos de la carne y a guiar a su hogar conforme al corazón de Satanás y no conforme al corazón de Dios. Entonces Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, su hogar es el centro de una lucha donde hay dos poderes espirituales que quieren entrar. Uno quiere entrar para destruir, el otro quiere entrar para establecer la paz, el amor, el gozo, porque usted fue creado para vivir en un mundo bueno en gran manera, porque usted fue creada para vivir una vida donde hubiera abundante paz. Pero Satanás no está interesado en eso. Por eso trata de robar, de destruir y de matar todo aquello que fue diseñado para traer paz, perfecta paz, al corazón de sus hijos. Satanás no quiere mirar un hogar que sea conforme al corazón de Dios, porque un hogar conforme al corazón de Dios es un hogar que, si bien está, puede sufrir tribulaciones y va a sufrir tribulaciones, va a tener algo en su corazón que nadie se lo puede arrebatar. El libro de Juan, en el capítulo 16, dice de la siguiente manera, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido
al mundo. Entonces Jesús está diciendo, mira, hijo, cuando tú permites que yo entre a tu casa, no te voy a decir que se acabaron las aflicciones, porque tú eres un hogar conforme a mi corazón, pero te encuentras en un terreno que no es el territorio que yo he creado para que tú vivas. Recuerda, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso, cuando Jesús entra al centro del hogar, tiene la finalidad de convertir nuestro hogar en un pedacito de cielo, porque el mundo creado para nosotros es un mundo donde el perfecto orden, la perfecta paz y la perfecta felicidad reina, así como reina en el cielo. Así que él dice, van a tener aflicciones, sí. ¿Vas a sufrir tribulaciones? Sí, porque el enemigo anda acechando, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero lo que no podrá hacer es entrar a robar, a matar y a destruir lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios hace permanece para siempre. Todo lo que está fundamentado sobre la roca permanece a pesar de las tempestades. Dice el libro de Mateo en el capítulo 7, donde se nos presentan los dos modelos de hogares o los dos tipos de casas que pueden existir. Mateo 7:24 dice, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos. Pero dice la escritura, dieron contra aquella casa. Cuando usted ha determinado en su corazón abrirle la puerta a Jesucristo para que entre a su casa, cuando usted ha hecho de Jesucristo el fundamento de su hogar, sí, va a venir los vientos fuertes, van a venir las tormentas, van a venir las tempestades y van a golpear contra su casa. Pero déjame decirte una cosa, y es la promesa que Dios le hace a los que deciden establecer su hogar en Cristo. Por eso yo he decidido establecer mi casa sobre el fundamento que es Cristo. Porque dice que a pesar de que el viento sopla, a pesar de que la lluvia recia, a pesar de que toda la tempestad está en contra de mi casa, y quizás en este momento hay alguien que esté escuchando estas palabras y se encuentra en medio de una tormenta, donde siente que su casa ya está, que no da más, que su familia está por ser destruida, están viviendo en una casa donde ya ni se hablan, donde hay discordia, donde hay rencor, donde hay envidia, donde hay sufrimiento, donde hay agresión, donde hay malas palabras, donde todo lo que se hace, eh, para todo lo que se hace hay un pero que está generando dolor y sufrimiento, ¿sí? Hoy Jesús te quiere decir una cosa, mira, a pesar de que sientas que tu casa se encuentra sola en este momento, si tú decidiste hacer de mí el fundamento, dice la Escritura, descendió la lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El enemigo puede mentir porque otra de las cosas que usted debe entender, que debemos entender y que rogamos que el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones en esta hora, es que el enemigo engaña a todo el mundo. Y las mentiras constantes que le está diciendo a aquellos que tienen un hogar es, mira, ese hogar ya no resiste más. Ese matrimonio ya no tiene solución. Tú dices una cosa, él dice otra, tú haces una cosa, él hace otra. ¿Para qué seguir luchando por ese matrimonio? Quizás en esta hora hay alguien que está escuchando estas palabras y está pensando o estaba pensando en su corazón.
la única solución para mi casa es el divorcio. Bueno, el Señor dice en esta hora, si tu casa es edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús, ese hogar va a prevalecer a pesar de las mentiras que Satanás coloque en ti. Que Satanás va a mentirte y va a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Tú eres un escogido y una escogida de Dios. Así que los engaños de Satanás también van a tratar de llegar a tu vida. Pero tú conoces la verdad y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de la mentira, libre del engaño, libre de la destrucción, libre del robo y libre de la muerte que Satanás ha planeado para destruir tu casa. Pero aquí dice que aunque vengan tempestades, lluvias torrenciales y vientos sobre una casa, la casa no cae si está fundada sobre la roca. Pero por otro lado dice, pero el que oye estas palabras y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué los hogares, conforme a las corrientes de este mundo, se acaban, se destruyen y no pueden continuar en pie? Porque los hogares, conforme a las corrientes de este mundo, son hogares que se forman basado en los deseos de la carne. Son hogares que se mantienen conforme a los deseos de la carne, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y como no tienen el fundamento que tú y yo, por la misericordia de Dios, tenemos, que es Cristo, es el conocimiento de Dios, no prevalecen y caen. Pero Dios a ti te ha dado un hogar que tiene la única finalidad de permanecer hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque los hogares, conforme al corazón de Dios, no son hogares que tienen un tiempo limitado. Los hogares, conforme al corazón de Dios, son hogares que han sido diseñados para vivir por la eternidad. Si usted recuerda cuál fue el plan original de Dios con Adán y Eva, era que ellos crecieran y ellos tuviesen un hogar que perdurara por la eternidad. Ese fue el plan original de Dios. Ahora, yo encuentro en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, acompáñame allí rápidamente en tu Biblia, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés está luego de Proverbios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, entendí que cuanto Dios hace, permanece para siempre. Y nada se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres lo reverencien. Lo que es, antes ya fue. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. ¿Qué quiere decir? En el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, surgió la idea de formar hogares para que vivieran en un mundo bueno en gran manera, en un mundo perfecto, en un mundo donde la armonía, la paz y la felicidad reinara. Ese es el plan original y ese es el pensamiento que hay en el corazón de Dios. Pero Dios va a cumplir su propósito, porque Dios va a restaurar las cosas como al principio. Y por eso nosotros encontramos en el libro de Isaías que van a haber familias en la tierra nueva, donde van a edificar moradas y habitarán en ella. Van a sembrar viñedos y van a participar de su fruto. Es una promesa que Dios ha hecho, porque los hogares conforme al corazón de Dios son hogares diseñados para vivir por la eternidad. Son hogares donde reinará el amor, la paz, la bondad, la fidelidad, la benignidad, la mansedumbre y el dominio propio por la eternidad.
Pero Satanás no quiere eso. Satanás no quiere que tu hogar sea eterno. Por eso constantemente ataca a los hogares para que cedan a las insinuaciones, a ser guiados por los deseos de la carne. Nosotros necesitamos entender que la única forma de que un hogar conforme al corazón de Dios permanezca es que esté sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere recordar en esta mañana. Sí, mira, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones que tengas en este momento, que tu casa esté enfrentando en este momento, quizás tú puedes decir, pero es que ya mi familia eh, está completamente separada, pero es que ya mis hijos están rebeldes, no quieren escuchar. Lo que para el hombre parece imposible, recuerda, para Dios siempre es posible. Porque lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Porque yo creo en un Dios que todo lo puede. Y yo creo en las promesas que Él ha hecho a aquellos que confían en Él. Por eso esta semana vamos a estar analizando algunas de esas promesas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos luchar por nuestro hogar. Y si mi hogar está destruido, ¿cómo me enseña el Señor, según la Escritura, a reedificarlo? Porque esta semana tiene la finalidad de fortalecer aquellos hogares que están constituidos conforme al corazón de Dios. Pero también tiene la finalidad de reedificar esas ruinas que han quedado de lo que antes fue un hogar conforme al corazón de Dios. Pero también tiene la finalidad de instruir a los que ahora están planificando formar una nueva casa, un nuevo hogar conforme al corazón de Dios. Ambos deben entender que la edificación debe estar colocada sobre un firme fundamento que es Cristo Jesús. Que mi puerta debe estar abierta solamente a Cristo. Por eso el tema de mañana vamos a analizar cómo nosotros abrimos la puerta a cualquiera de estos grupos y cómo ellos han entrado a nuestra casa y cómo podemos hoy limpiar nuestra casa para que Satanás salga y no esté dentro más de mi casa. Pero hoy Dios te quiere decir, mira, mi plan es que tengas un hogar conforme a mi corazón. Mi plan es que las virtudes del Espíritu se manifiesten en tu casa. Y la única forma para que esto suceda es que nosotros permitamos que Jesús tome el control de nuestra casa. Recuerda, el enemigo va a tratar de destruirlo. El enemigo va a tratar de engañarte. El enemigo va a tratar de mentirte. Pero el Señor te dice hoy, hijo mío, no creas las mentiras de Satanás. Pídeme y yo te daré. Porque la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, usted puede reedificar su hogar a pesar de que esté en ruina si usted hace de Cristo la fuerza. Como dice, el que oye estas palabras y edifica su casa sobre la roca es un hombre prudente que va a establecer un hogar, que va a permanecer a pesar de las tempestades, a pesar de la lluvia, a pesar del viento que arrecia en contra de mi casa. Pero no va a caer porque está sobre el fundamento de Cristo. Pero si yo oyo los consejos que Dios me da a través de su palabra y los ignoro, si yo oigo los consejos que Dios me da y no le hago caso y sigo guiándome según los impulsos de mi carne, según los deseos de mi carne, no por más terapia familiar, por más lucha, por más que usted luche, su hogar no va a prevalecer porque está ignorando que el fundamento de la casa debe ser Cristo. Ahora, Cristo no es el fundamento de una casa donde solamente se le busca el sábado por la mañana. Cristo no puede ser el fundamento de una casa si lo primero que se hace en esa casa no es abrir la palabra de Dios y buscar su presencia. Cristo es el fundamento de una casa que ha decidido luchar, que ha decidido buscar su voluntad cada día a través de su palabra, que ha decidido buscar su dirección a través de la oración y que ha decidido meditar constantemente en las bendiciones que Dios nos ha dado y en las promesas que Él nos ha dado. Querida familia, el Señor está interesado
en establecer hogares que permanezcan para siempre. Aunque sean probados y sean pasados por el fuego de la prueba, todo hogar que ha sido puesto en las manos del Señor no tendrá fin, porque perdurará por la eternidad. Yo quiero orar en esta mañana para hacer una petición a nuestro Dios, de que sea Él quien dirija nuestra casa, que nos ayude en medio de las tormentas que podamos estar enfrentando en este momento y que nos dé la claridad de entender que solamente si nuestro fundamento es Cristo, nosotros vamos a poder prevalecer. Vamos a orar, querida familia. Querido Padre nuestro Dios, es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos dirigimos a tu trono de la gracia, Señor. A través de tu palabra encontramos que hay dos modelos, Señor. Uno diseñado por ti, un hogar que tiene el propósito de permanecer para siempre, donde en tu corazón existe el anhelo de que se manifiesten las virtudes del Espíritu. Un hogar que está fundamentado sobre ti, sobre tu Hijo Jesús. Pero también hay otro modelo, Señor, que es una falsificación del hogar creado por ti. Es un modelo donde tú no estás. Es un modelo donde Satanás ha entrado y ha tratado de destruir. Es un modelo, Señor, donde está prevaleciendo la discordia, los gritos, las contiendas, las peleas, donde se está manifestando el fruto de la carne. Pero hoy rogamos, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, de que nosotros no queremos más, de que las manifestaciones de la carne permanezcan en nuestra casa. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, abrimos la puerta de nuestra casa para que tu Espíritu Santo entre, tome el control, limpie nuestro corazón y siembre su fruto, que se manifestará a través de las virtudes, Señor, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hoy reconocemos que por nuestra propia cuenta no podemos. Quiero rogarte, Señor, por aquellos hogares que en este momento están a punto de disolverse, para que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esa casa y reprendiendo al devorador, Señor, de ese hogar. Lleva tu paz y los que en esta mañana crean que puedan experimentar tu gloria, Señor. En tus manos nos encomendamos rogándote, Señor, que nos des un día bendecido y que tu gloria se manifieste constantemente en nuestras vidas. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que pertenecen al distrito Galán, Señor, las diferentes iglesias, y a mis hermanos de Ibagué, Señor, sé tú guardándoles, sé tú guiándoles y sé tú otorgando esa paz duradera y esa paz permanente que tú le das a los que creen en ti. Gracias, Señor. Bendice también al pastor Harold, a quien has puesto como líder de esta comunidad, para que seas tú dándole sabiduría y que seas tú guiándolo, Dios, para poder ayudar a tu iglesia cada día. Gracias, Señor, te damos por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.